Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este video vamos a explicar cómo inicia el juicio oral en materia penal de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente de los artículos 348 al 414. Veremos qué es el juicio oral y por qué es tan importante, cuáles son sus fases, en qué momento se presenta la teoría del caso y finalmente lo aplicaremos a un caso práctico, el de Ana y María. El objetivo es que comprendas no solo la teoría, sino cómo se lleva a la práctica dentro de una audiencia real. ¿Qué es el juicio oral? El juicio oral es la etapa central del procedimiento penal, ya que aquí el Tribunal de Enjuiciamiento decide sobre las cuestiones esenciales del caso, tal como lo establece el artículo 348 de la CNPP. Es importante mencionar que el juicio oral solo puede iniciar cuando existe una acusación formal presentada por el Ministerio Público. Esto significa que ya hubo una investigación previa suficiente para sostener que una persona probablemente cometió un delito. Aquí es donde el litigio se vuelve completamente oral, público, contradictorio e inmediato. Fases del juicio oral. El juicio oral se desarrolla en 5 fases principales. Como primer punto es la acusación, acuerdos aprobatorios y medidas cautelares. El juez presidente verifica la presencia de las partes y da lectura a la acusación. Segundo punto, alegatos de apertura. El Ministerio Público expone primero su teoría del caso, seguido de la defensa. 3. Desahogo de pruebas. Se presentan y desahogan las pruebas principalmente testimoniales. 4. Alegatos de clausura. Las partes resumen y refuerzan su teoría del caso. 5. Fallo y sentencia. El tribunal delibera y emite su decisión. Estas fases están reguladas principalmente por los artículos 348 al 413 del CNPP. El alegato de apertura y teoría del caso. El alegato de apertura es uno de los momentos más importantes del juicio oral. Aquí se presenta formalmente la teoría del caso, es decir, la historia que cada parte quiere que el tribunal crea. De acuerdo con el artículo 394 del CNPP, el Ministerio Público debe exponer de forma clara la acusación y las pruebas que utilizará. Todo alegato de apertura debe contener una introducción clara, la narración cronológica de los hechos, la identificación de intervinientes, los medios de prueba, el fundamento jurídico y una conclusión. Un buen alegato no argumenta, narra y nunca deja vacíos o contradicciones. Interrogatorio y contrainterrogatorio. Durante el desahogo de pruebas, la prueba más utilizada es la testimonial. El interrogatorio es realizado por la parte que ofrece el testigo y tiene como finalidad acreditar al testigo, explicar por qué conoce los hechos, describir la escena y relatar los hechos de manera lógica y cronológica. El contrainterrogatorio, por su parte, busca evidenciar contradicciones, restar credibilidad al testigo, generar duda razonable. Es importante recordar que las preguntas deben ser claras, pertinentes y no sugestivas, salvo en el contrainterrogatorio. Caso práctico: Ana y María. En el caso de Ana y María, el Ministerio Público presenta como testigo a la señora Clara, vecina que presenció el robo del vehículo. Durante el interrogatorio, primero se acredita a la testigo. Después se establece por qué estaba en el lugar. Posteriormente describe la escena. Finalmente identifica al acusado y confirma que no tenía relación previa a las víctimas. Para concluir, es importante recalcar que el juicio oral en materia penal no solo es una etapa más del procedimiento, sino el corazón del sistema penal acusatorio. Es en esta fase donde las partes, frente a un tribunal de enjuiciamiento, exponen de manera directa, oral y pública sus argumentos, pruebas y razonamientos con el objetivo de demostrar la culpabilidad o inocencia del acusado.
El conocimiento del juicio oral permite al abogado comprender que no basta con conocer la ley, sino que es indispensable saber cómo aplicarla estratégicamente desde la formulación de la acusación hasta el dictado de la sentencia. Cada fase del juicio oral está cuidadosamente regulada por el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en los artículos 348 al 414, los cuales garantizan principios como la contradicción, la inmediación, la publicidad y la concentración. Uno de los elementos más importantes dentro del juicio oral es la teoría del caso, ya que ésta representa la columna vertebral de toda la estrategia de litigación. Una teoría del caso mal construida puede provocar que, aun existiendo pruebas, éstas no resulten convincentes para el tribunal. Por el contrario, una teoría clara, lógica y coherente permite que cada prueba, cada testimonio y cada intervención tenga un propósito definido dentro del juicio. El alegato de apertura es la primera oportunidad real que tienen las partes para persuadir al tribunal. En él no se discute ni se argumenta, sino que se narra una historia basada en hechos verificables que posteriormente serán confirmados mediante las pruebas. Por ello, es fundamental que el alegato sea claro, cronológico y congruente, evitando suposiciones o juicios anticipados. Durante el desahogo de pruebas, especialmente en la prueba testimonial, se materializa la teoría del caso. El interrogatorio permite que el testigo aporte información relevante de manera ordenada y creíble, mientras que el contrainterrogatorio funciona como una herramienta clave para evidenciar contradicciones, dudas o falsedades. Saber preguntar correctamente es un arte que requiere preparación, ética y dominio de la lógica jurídica. El caso práctico de Ana y María nos permite observar cómo a través de un interrogatorio bien estructurado, el Ministerio Público logra reforzar su teoría del caso mediante el testimonio de una vecina que presenció los hechos. Este ejemplo demuestra que una correcta formulación de preguntas puede marcar la diferencia entre una prueba eficaz y una que pasa desapercibida. Finalmente, el fallo y la sentencia representan la culminación del juicio oral. Tras escuchar a las partes y valorar las pruebas, el tribunal delibera de manera privada y emite una resolución basada en los principios del debido proceso y la sana crítica. Esta decisión no solo impacta a las partes involucradas, sino que reafirma la función del sistema penal como garante de esta justicia. En conclusión, dominar el juicio oral implica combinar conocimiento jurídico, habilidades de comunicación, ética profesional y práctica constante. El estudio de esta etapa resulta esencial para cualquier estudiante o profesionista del derecho que aspira a desempeñarse de manera eficaz dentro del sistema penal acusatorio. El juicio oral no solo exige saber derecho, sino saber ejercerlo correctamente frente a un tribunal. Asimismo, fortalece la transparencia y legitimidad del sistema de justicia, ya que al ser público y oral, permite que la sociedad tenga confianza en que las decisiones judiciales se toman con base en pruebas y argumentos expuestos de manera clara y directa. Esto contribuye a una mejor percepción de la justicia y al respeto de los derechos humanos. Por ello, comprender y dominar esta etapa no solo es una exigencia académica, sino una responsabilidad profesional para quienes ejercerán el derecho penal, ya que de su correcta actuación dependerá la protección de la legalidad, la justicia y el debido proceso. Antes de finalizar por completo, es importante agregar que el estudio del juicio oral también permite comprender el rol fundamental de cada una de las partes dentro del proceso penal.